casos que si no saturado. A nosotros nos puede dar el enunciado de esas condiciones. Si no nos las da, nosotros debemos deducir en qué tipo de condición se encuentra el suelo, si está seco, si está parcialmente saturado o si está saturado. Es decir, le hice ese ejercicio en particular para que no se acostumbren a que el enunciado les dice absolutamente todo. Es decir, que ustedes siempre tienen que analizar, según lo que estén determinando ahí, cuál es la condición del suelo. Para el caso en este momento, si yo les hubiese dicho y ahora genere cómo sería el diagrama de fases para ese suelo, es decir, cuántas fases tiene ese suelo, cuántas hubiesen colocado. Dos, la fase sólida y la fase líquida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se determinó de que el suelo estaba saturado. Sí. ¿Sí? Entonces, se puede generar las dos situaciones. Que el mismo enunciado de entrada nos diga cómo es la condición y entonces si nos lo está diciendo, ya nosotros nos vamos a cómo desarrollamos esas condiciones de diagramas de fases. Si no, nosotros la podemos determinar o la analizamos según los resultados o datos que tenemos allí. ¿Listo? Por lo menos ahí tomamos que era el 100%, porque el suelo saturado siempre lo vamos a trabajar 100%. O sea, ese 100 lo tomamos porque se pasaba, era 115. No. Una cosa es el grado de saturación y otra cosa el contenido de humedad. Como el contenido de humedad, ¿sí?, es tan alto, se pasa del 100%, nosotros asumimos que lo que es el grado de saturación para ese suelo con ese contenido de humedad, es decir, está saturado. Cuando un suelo está saturado, el grado de saturación es del 100%. Listo, ingeniero. Muchas gracias. ¿Listo? Por favor, ahorita por ahí en unos 10, 15 minuticos me acuerdan lo de guardar la grabación de la sesión que se está convirtiendo. Bueno, ingeniero. Entonces, por favor, también recuerden hacerlo de la pausa activa, ¿sí? También estírense. Cambien de posición ahí un momentico. Esperemos mientras se conecta el resto, que apenas ahorita se conectaron un poquiticos. Bueno, no me conectó nadie más. De pronto tuvieron ahí problemitas de conectividad. Muy bien, vamos a desarrollar otro ejercicio.
Entonces, calcular el peso específico sumergido de las siguientes muestras saturadas si el peso específico de los sólidos es de 2.7 gramos por centímetro cúbico. Entonces, para un suelo con un peso unitario de 1.75 toneladas por metro cúbico, para un suelo con una porosidad del 13%, y para un índice de poros de 1.43, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones para poder determinar ese suelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero, según las condiciones de lo que estamos, de lo que nos dice ese enunciado y demás, ¿qué podemos determinar? ¿Qué tipo de fórmulas vamos a utilizar? Pues para el caso tendremos que utilizar fórmulas que tengan que ver con que los suelos estén saturados. Por favor, entonces, vamos desarrollando ese ejercicio. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué podemos utilizar? Pues tenemos que buscar fórmulas en las cuales se intervenga precisamente lo que es la saturación. Entonces, dentro de todo ese formulario que ustedes ya tienen, que evidenciaron ahí con un poco de fotos y vainas, entonces, ¿qué de pronto fórmulas podríamos utilizar, por ejemplo, para determinar el suelo cuando el peso unitario seco es de 1.75 toneladas por metro cúbico? ¿Qué fórmula tienen ustedes ahí que nos podría servir? Profe, pues tenemos ¿Cómo? Gamma saturada Sí. sobre es igual a peso de los sólidos sobre volumen de la masa de la muestra. O también tenemos el O porque nosotros de entrada lo que vemos es que debe estar en función del peso específico de los sólidos. Entonces, dentro de esas fórmulas de gamas saturados, ¿hay alguna que esté en función de eso? Obviamente que con otras, también otras propiedades, pero específicamente que también salga el término de gama de gama de los sólidos. pues también está el jet sub S igual a peso de los sólidos sobre volumen de los sólidos. Y está el peso saturado. Ah, no, pero esa ya no entra. Ojo, aquí ya para este tipo de ejercicios, así como en el desarrollo anterior, nosotros de una vez utilizamos fue, por ejemplo, en el pasado, E igual a contenido de humedad por gravedad específica de los sólidos sobre grado de saturación. Es decir, donde ya me aparezcan otras relaciones gravimétricas y volumétricas. Es decir, no nos vamos a ir de entrada a las fórmulas básicas. Ya es las que me relacionan otras cosas. Entonces, por ejemplo,
Profe, pues yo encontré uno que relaciona B sub S por gravedad de los sólidos por el gamma del agua por por 1 menos N. Pero no sé. Profe, yo por lo menos, aquí mire una que dice que gamma saturado es igual a la gravedad específica más el índice de poro. Y todo eso multiplicado por el gamma del agua sobre 1 más el índice de poro. De lo que tiene que ver con el gamma saturado en función de lo que es el gamma de los sólidos, ¿sí? Nosotros podríamos utilizar esta fórmula. ¿Qué pasa? Nosotros de entrada no tenemos lo que es el índice de poros o relación de vacíos. Pero también tenemos otras fórmulas que de pronto nos relacionan esas cosas, ¿sí? Ojo, porque aquí nos dice específicamente suelo con un peso unitario seco. Es decir, que nosotros debemos encontrar alguna relación respecto de ese suelo con esa condición, Entonces nosotros perfectamente podríamos determinar este factor que nosotros desconocemos, ¿sí? Que es en el cual intervenga directamente lo que es esta condición adicional, aparte de la que ya nos da el enunciado del peso específico de los sólidos. Es decir, que deberíamos buscar algo que nos relacione precisamente un peso unitario seco o un peso específico seco. ¿Sí? Nosotros debemos llegar, lo que nos piden es de las siguientes muestras saturadas. Nosotros sabemos a qué es igual el gamma saturado, ¿sí? Podemos tener muchas fórmulas de gamma saturado. Una de esas es esta, donde interviene precisamente el gamma específico de los sólidos. Pero otra condición adicional que nos dan es el peso unitario seco, es decir, el gamma seco, ¿sí? En esta fórmula, ¿nosotros qué conocemos? Nosotros conocemos lo que es el gamma de los sólidos y el gamma del agua. Sí, el gamma del agua siempre es un dato conocido. ¿Quién desconocemos? Lo que es el dato de índice de poros o relación de vacíos. Pero podemos buscar otra fórmula donde intervengan de pronto esas condiciones. Y esas condiciones intervienen, por ejemplo, en esta, que el gamma seco es igual al gamma de los sólidos sobre 1 más el índice de poros o relación de vacíos. Si nosotros lo que necesitamos es esta, que es una incógnita,
Y aquí podemos observar de que el gamma de los sólidos es un dato que obtenemos desde el principio que nos da el enunciado. Y la otra condición para ese suelo que estamos evaluando es el gamma seco, también nos lo dan. ¿Qué podríamos hacer? Pues podemos despejar simplemente de ahí, obtenemos ese dato y lo reemplazamos después en la otra fórmula. Entonces, se debe analizar la condición del suelo. ¿Cómo lo analizamos? En este caso se sabe que el enunciado, el suelo está saturado. ¿Por qué? Porque por aquí dice calcular no sé qué del peso, el peso específico sumergido de las siguientes muestras saturadas. Uy, aquí es... las muestras están saturadas. Entonces ya sabemos que vamos a buscar fórmulas que intervengan precisamente con gamma saturado. Además, ¿por qué el gamma saturado? Porque a nosotros nos piden es calcular el peso específico sumergido. Y recordemos que una fórmula general de peso específico sumergido es un gamma saturado con la condición del gamma del agua. Es decir, lo que tiene que ver con lo que recordamos del empuje. Gamma saturado menos gamma del agua igual al gamma sumergido. A esa fórmula podemos llegar. Como el gamma del agua nosotros sabemos siempre cuánto es, nosotros debemos determinar el gamma saturado. Y pues obviamente tiene que estar el suelo saturado si lo que vamos a determinar de condición es que es el gamma sumergido de ese suelo. Es decir, obligatoriamente debería estar por debajo del nivel freático. ¿Qué otra condición tenemos? Bueno, el enunciado también nos dice lo que es el peso específico de los sólidos y además una condición que hay que evaluar es que para el punto A, que el peso unitario seco o peso específico seco
también nos lo están dando. Entonces, en ese caso, nosotros podríamos determinar un gamma saturado. ¿Por qué un gamma saturado? Porque lo vamos a necesitar reemplazar en la ecuación de gamma sumergido, que es gamma saturado menos el gamma del agua. Listo. ¿Qué condiciones tenemos que nos intervenga algo de eso que tenemos ahí? Esta fórmula la podemos tener. Gamma de los sólidos más gamma del agua multiplicado por la relación de vacíos sobre 1 más relación de vacíos. Muy bien. En ninguno de esos datos, ni en el enunciado, ni en el inciso A, nos dicen el valor del índice de poros o relación de vacíos. Pero existen otras fórmulas. Y ojo, esta es la cuestión. Ese formulario tan grande y que la gracia es que se familiaricen tanto con él, que sepan que según las condiciones de los suelos, cuándo van a aplicar ciertas fórmulas o cuáles podrían estar utilizando según la condición del suelo. Entonces, lo otro es respecto de esa condición, porque aquí no nos dice peso unitario seco de tanto. En esta fórmula en particular, no interviene eso, ¿sí? Pero nosotros sí podemos buscar otra fórmula donde sí intervengan varias de esas condiciones. Entonces, por ejemplo, tenemos esta fórmula. Gamma seco es igual al gamma de los sólidos sobre 1 más C. Este y este dato los conocemos. Gamma seco y gamma de los sólidos. ¿Quién desconocemos? Aquí nosotros podríamos despejar perfectamente este valor, reemplazarlo aquí y junto con los otros valores conocidos determinaríamos de una vez el gamma saturado. Por tanto, podríamos determinar el gamma sumergido, que es lo que nos están pidiendo. Y gamma sumergido es gamma saturado menos el gamma del agua, que es otro dato conocido.
Bien, entonces simplemente de esta fórmula, despejamos E. Resulta y acontece que para esa condición, nosotros tenemos esos valores. Profe, en el caso del gama de los sólidos, ¿Sí? lo tenemos en gramos sobre centímetros cúbicos. Aja, pues El suelo lo tenemos en teslas por deberíamos hacer la la conversión. conversión, ¿cierto? Sí, claro que sí. Bueno, Y pues en general, para todo esto, pues nosotros podemos, a no ser de que el ejercicio nos lo hubiese dicho, delo en tales unidades, pues vamos a pasarlo a las unidades normales que nosotros trabajamos. Para el caso, si está en gramos sobre centímetro cúbico, es mejor entre toneladas sobre metro cúbico y gramos sobre centímetro cúbico, esas últimas unidades. ¿Por qué? Porque nosotros también del gama del agua también conocemos de una vez cuánto es su gama en esas unidades, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, o sea que perfectamente lo podemos llevar a esas unidades. Si el enunciado nos dice determino en tales unidades, pues simplemente lo llevamos a esas mismas condiciones.